17. Apuntes por el tibetano. La voluntad espiritual y la construcción de las correctas relaciones humanas. No nos es dable conocer aún la fecha y el momento de su reaparición. Su venida depende de la demanda, tantas veces silenciosa, de todos los que aguardan con intención masiva. También de que las correctas relaciones humanas estén mejor establecidas y de determinado trabajo que realizan hoy los miembros avanzados del reino de Dios, la Iglesia invisible, la jerarquía espiritual de nuestro planeta. Además, depende hoy de la constancia de los discípulos de Cristo en el mundo y de sus colaboradores iniciados que actúan en los numerosos grupos religiosos, políticos y económicos. La razón por la cual Él no ha venido nuevamente se debe a que sus seguidores no han realizado el trabajo necesario en todos los países. Cristo reaparecerá y llevará a la humanidad a una civilización y a un estado de conciencia donde las correctas relaciones humanas y la colaboración mundial en bien de todos constituirán la tónica universal. A través del nuevo grupo de servidores del mundo y de los hombres de buena voluntad, se vinculará definitivamente con la voluntad de Dios, los asuntos de su Padre, en tal forma que la eterna voluntad al bien será traducida por la humanidad en buena voluntad y correctas relaciones. La singularidad de la inminente misión de Cristo y lo excepcional de su oportunidad consiste en que Él puede, en sí mismo, expresar dos energías divinas, la energía del amor y la energía de la voluntad, el poder magnético del amor y la efectividad dinámica de la voluntad divina. Nunca fue posible tal revelación en toda la larga historia de la humanidad. En el trabajo de reconstrucción que Cristo se propone realizar, podemos ayudar libremente si nos familiarizamos con los hechos que se exponen a continuación, haciéndolos conocer a todos con quienes estamos en contacto. 1. Que la reaparición de Cristo es inminente. 2. Que el Cristo inmanente en todo corazón humano puede ser evocado si reconocemos que reaparecerá. 3. Que las circunstancias de su retorno están solo relatadas en forma simbólica en las escrituras mundiales. Esto quizá produzca un cambio vital en las ideas preconcebidas de la humanidad. 4. Que la principal preparación es que haya paz en el mundo. Paz fundada en la buena voluntad cultivada, lo cual conducirá inevitablemente a las correctas relaciones humanas y por lo tanto al establecimiento, hablado en sentido figurado, de líneas de luz entre una nación y otra, una religión y otra, un grupo y otro, y un hombre y otro. Con el triunfo de la crucifixión, Cristo introdujo por primera vez en la tierra un tenue hilo de la voluntad divina proveniente del hogar del Padre, Shambhala, que pasó a la comprensiva custodia del reino de Dios y por intermedio de Cristo fue presentado a la humanidad. Los tres aspectos divinos característicos de la Divina Trinidad, voluntad, amor e inteligencia, se convirtieron en parte de los pensamientos y aspiraciones humanos. Cristo no pasó sobre la cruz la agonía de las últimas horas, sino en el huerto de Getsemaní. Entonces, en agonía y casi sin esperanzas, su voluntad se sumergió en la voluntad del Padre, exclamando: «Padre, hágase tu voluntad, no la mía». Algo nuevo, planeado desde las mismas profundidades del tiempo, ocurrió en aquel tranquilo huerto. Cristo, representando al género humano, estableció en la tierra la voluntad del Padre, e hizo posible que la humanidad inteligente la cumpliera. Hoy, debido a lo que realizó Cristo en su momento de crisis siglos atrás,
la humanidad puede agregar sus esfuerzos para llevar a cabo el plan. La voluntad al bien del hogar del Padre puede convertirse en buena voluntad en el reino de Dios y ser transformada en correctas relaciones humanas por la humanidad inteligente. De esta manera, la línea directa o hilo de la voluntad de Dios se extiende hoy desde el lugar más alto al más bajo y a su debido tiempo puede convertirse en un cable por el cual podrán ascender los hijos de los hombres y descender el amoroso y viviente Espíritu de Dios. El Cristo también se refirió al poder magnético de la voluntad, cuando dijo: «Yo, si fuere ascendido, atraeré a todos hacia mí». Esto no se refiere a la crucifixión, sino a la voluntad magnética de Cristo, de llevar a todos los hombres que viven en el mundo de los valores materiales, por intermedio del Cristo inmanente en cada corazón, al mundo de reconocimiento espiritual. La meta de toda enseñanza religiosa en el mundo, durante el ciclo que Cristo inaugurará después de su reaparición, consistirá en la resurrección del espíritu en el género humano. Se pondrá énfasis sobre la vivencia de la naturaleza crística en todo ser humano y el empleo de la voluntad para lograr esta viviente transfiguración de la naturaleza inferior. La prueba de ello será el Cristo resucitado. Este camino de resurrección es el camino ardiente, el camino iluminado que conduce al hombre de una expresión de la divinidad a otra. Es el camino que expresa la luz de la inteligencia, la radiante sustancia del verdadero amor y la voluntad inflexible que no permite ninguna derrota ni deserción. Tales son las características que pondrá en evidencia el reino de Dios. En junio de 1945, en el momento de la luna llena, en forma definida y consciente, él se hizo cargo de sus deberes y responsabilidades como instructor y guía durante el ciclo solar de Acuario. La vitalidad y el amor espiritual que irradia, aumentados por las energías del espíritu de paz, del avatar de síntesis y del Buda, fueron reenfocados y canalizados en una gran corriente, expresados en las palabras de la invocación que afluya amor a los corazones de los hombres. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Estas tres palabras, luz, amor y poder, describen las energías de las tres potestades que se unieron a él, el gran triángulo de fuerza que con su poder lo apoya. La energía de Buda, la luz siempre viene de Oriente. La energía del espíritu de la paz, el amor, que establece correctas relaciones humanas. La energía del avatar de síntesis, el poder, complementando la luz y el amor. El Cristo ocupó su lugar en el centro de este triángulo y desde ese punto comenzó su trabajo acuariano. Constantemente, la luz, el amor y el poder se derraman sobre las masas, estimulando el acrecentamiento de la conciencia crística. Por lo tanto, en la próxima era será conocido como 1. El punto dentro del triángulo. 2. El dispensador del agua de la vida. 3. El sustentador de los pequeños. Como punto dentro del triángulo, el Cristo llegará a despertar los corazones de los hombres e instituirá correctas relaciones humanas, permaneciendo inconmovible donde se halla y siendo simplemente lo que Él es. Esto lo hará transmitiendo a la humanidad la energía desde los tres vértices del triángulo que lo circunda. Dicha energía conjunta e impersonal, de naturaleza triple, se esparcirá universalmente, produciendo un gran progreso evolutivo, atrayendo magnéticamente a los pueblos y naciones entre sí y causando automáticamente el desarrollo del sentido de síntesis, de una probable unidad y una fusión deseable.
Como dispensador del agua de la vida, su tarea es sumamente misteriosa. Cristo puede extraer las energías que se definen con la frase vida más abundante, porque liberarán en forma nueva y dinámica las nuevas energías necesarias a fin de producir la restauración y la resurrección. Esta nueva energía es la fuerza complementaria de la universalidad y concierne al futuro. Al decir sustentador de los pequeños, se refiere a un aspecto del trabajo del Cristo que involucra el estímulo de las conciencias de sus discípulos a medida que se preparan para recibir la iniciación o entrar en niveles más profundos de percepción espiritual. Por intermedio del triángulo mencionado anteriormente, será distribuida la energía de la voluntad. El principal efecto de su aparición será seguramente demostrar en todas partes lo que produce un espíritu incluyente, canalizando y expresando por su intermedio. Todos los que tratan de establecer correctas relaciones humanas se unirán automáticamente a él, permaneciendo como el punto focal del triángulo interno, formado por el Buda, el espíritu de paz y el avatar de síntesis. La fuerza que emanará de Cristo será tan poderosa que la diferencia entre el amor y el odio, agresión y libertad, codicia y generosidad, se pondrá en lúcida evidencia ante los ojos y la mente de todos los hombres. Innumerables hombres y mujeres se agruparán para promover la buena voluntad y las correctas relaciones humanas. Su número será tan grande que de una minoría relativamente pequeña y de escasa importancia se convertirá en la más grande e influyente fuerza del mundo. Por su intermedio, el nuevo grupo de servidores del mundo podrá trabajar con éxito. El poder del impacto jerárquico espiritual a través de Cristo y sus discípulos activos será tan grande y se volverán tan evidentes la utilidad, la practicabilidad y la naturaleza de las correctas relaciones humanas que los asuntos mundiales se reajustarán rápidamente, inaugurándose una nueva era de buena voluntad y paz en la tierra. La nueva cultura y la nueva civilización entonces serán posibles. Un aspecto de la voluntad divina que debe cumplir la humanidad es el establecimiento de correctas relaciones humanas y la siguiente faceta de la expresión divina para manifestarse en los asuntos humanos, individuales, comunales, nacionales e internacionales. Debido a que la divinidad es inmanente o está presente en todas las formas y por lo tanto en todos los seres humanos, la voluntad divina debe ser cumplida oportunamente. Cuando aparezca el avatar, impartirá a la humanidad algo para lo cual no tenemos aún nombre. No será amor ni voluntad tal como los entendemos. Solo una frase de varias palabras puede dar una débil idea de lo que significa. La frase es el principio del propósito dirigido, lo cual involucra 3 factores. 1. Comprensión, intuitiva e instintiva, pero inteligentemente interpretada, del plan tal como puede ser llevado a cabo en el futuro inmediato. 2. Sobre la base de lo anterior, intención enfocada que pone el énfasis sobre un aspecto de la voluntad aún no desarrollado en el hombre. 3. Capacidad de dirigir la energía por medio de la comprensión y la intención hacia un fin reconocido y deseado. A medida que progrese el trabajo de establecer correctas relaciones humanas, necesidad fundamental del mundo, y se desarrolla el método para hacerlo, la buena voluntad,
el Cristo y sus discípulos se acercarán cada vez más al género humano. Como sustentador de los pequeños, el trabajo que realiza en el triángulo con las masas humanas tendrá como resultado la presentación de la primera iniciación, el nacimiento de Cristo en la caverna del corazón, como ceremonial fundamental de la nueva religión mundial. Por medio de esta ceremonia, las multitudes de todos los países estarán en condiciones de poder percibir conscientemente el nacimiento del Cristo en el corazón. A este nuevo nacimiento se refieren los esoteristas cuando hablan de la primera iniciación. Pero en el futuro, hacia el fin de la era de Acuario, no constituirá la experiencia de un discípulo aislado, sino la experiencia colectiva de millones de seres. Muchos aspirantes se sumergirán en las aguas purificadoras de la iniciación del bautismo, la segunda iniciación. Y las dos iniciaciones preparatorias para el verdadero servicio y la tercera iniciación de la transfiguración pondrán el sello de aprobación en la misión que tiene Cristo como agente del gran triángulo espiritual que Él representa. Sin embargo, el trabajo más importante de Cristo en lo que concierne a los discípulos y a las personas espiritualmente orientadas del mundo, además de las centenas de miles de seres humanos más avanzados, consiste en nutrir de tal forma su conciencia y vidas espirituales que les permitirán recibir la tercera y la cuarta iniciaciones, la transfiguración y la renunciación o crucifixión. Como bien saben los esoteristas, el término los pequeños se refiere a sus discípulos que son niños de Cristo, como los denomina en el Nuevo Testamento, y que ya han recibido las dos primeras iniciaciones, el nacimiento y el bautismo. Ellos son conscientes de la aspiración espiritual, índice de una vida crística residente en sus corazones, y se han sometido a los procesos de purificación que culminan en las aguas bautismales. Cristo debe preparar a dichos aspirantes para las iniciaciones superiores, nutrirlos y ayudarlos para que puedan presentarse ante el único iniciador y llegar a ser pilares del templo de Dios, es decir, agentes de la jerarquía espiritual y por lo tanto discípulos activos y trabajadores. Cuando hace siglos estuvo en Palestina, dijo: «Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Esto fue un vaticinio del trabajo que él tendría que realizar en la era de Acuario. En las dos primeras iniciaciones, los aspirantes entrenados por los discípulos avanzados descubren el camino hacia el Cristo que administra ambas iniciaciones. Pero las palabras de Juan se refieren a etapas superiores de desenvolvimiento. La administración de las primeras iniciaciones por el Cristo convierten al discípulo en agente del amor de Dios. Sin embargo, las iniciaciones superiores lo capacitan para convertirse, etapa tras etapa, en agente de la voluntad de Dios. Los de primer grado conocen y comprenden la segunda estrofa de la gran invocación. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. El grupo que Cristo mismo ha de nutrir y preparar en la era acuariana conocerá el significado de la tercera estrofa. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. Durante la era de Piscis, la tarea de Cristo tuvo por finalidad relacionar a la humanidad con la jerarquía del planeta. En la era de Acuario, relacionar a este grupo que se acrecienta constantemente con ese centro superior donde se hace contacto con el Padre. Se reconoce la filiación y puede conocerse el propósito divino. Los tres aspectos divinos reconocidos por todas las religiones del mundo, incluyendo a la religión cristiana, inteligencia o mente universal, amor y voluntad,
se desarrollarán conscientemente en la humanidad por medio del futuro trabajo del Cristo. La humanidad, la jerarquía espiritual y el centro donde la voluntad de Dios es conocida, se relacionarán en forma más amplia y general. Este método de trabajo, utilizar a los seres humanos como agentes para llevar adelante la tarea de salvación y elevación del mundo, fue iniciado por Cristo mismo, que trabajó frecuentemente con los hombres por medio de otros hombres y llegó a la humanidad por intermedio de sus 12 apóstoles. Cristo envió a sus apóstoles al mundo para alimentar a las ovejas y buscar a los hombres, guiarlos y convertirlos en pescadores de hombres. La relación de los discípulos de Cristo con el Maestro fue solo secundaria, pues primordial importancia tuvieron las exigencias del mundo. Esta actitud aún predomina en la jerarquía, sin menoscabar su devoción por el Cristo. En la era de Acuario, en la que estamos entrando, este tipo de trabajo grupal alcanzará un punto muy elevado de desarrollo y el mundo será salvado y reconstruido, por grupos más bien que por individuos. Ahora, en la plenitud del tiempo y a través de los procesos evolutivos, está surgiendo un grupo que traerá la salvación al mundo y que estimulará y energetizará de tal manera la mente y el alma de los hombres, que la nueva era iniciará con la afluencia del amor, del conocimiento y de la armonía de Dios mismo, como así también la reaparición de Cristo, quien personifica estas tres facultades. El secreto de las iniciaciones superiores reside en el empleo entrenado de la voluntad superior. Todo el problema de la voluntad de Shambhala está en proceso de revelación y en su oportunidad alterará totalmente el acercamiento del discípulo a la iniciación en la nueva era. El tema del camino hacia Shambhala requiere un estudio reflexivo y una comprensión esotérica. Este concepto de la nueva y futura sección, si puedo denominarla así, del camino o sendero que enfrenta el discípulo moderno, encierra el secreto de la futura revelación y de la dispensación espiritual que emergerá cuando la humanidad construya la nueva civilización mundial y comience a dar forma a la nueva cultura. En el sendero de iniciación, la voluntad monádica, siendo su reflejo la voluntad egoica y su distorsión la propia voluntad individual, es transmitida por intermedio de la antakarana, gradual y directamente al hombre en el plano físico, lo cual produce la analogía superior de esas cualidades que el bien entrenado, aunque cerrado esoterista, denomina antojadizamente transmutación y transformación. El resultado es asimilación de la voluntad egoica, individual, en el propósito de la mónada. Propósito indesviable e inalterable, de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Porque únicamente en forma grupal se puede extraer, por ahora, fuerza volitiva de Shambhala. Solo el grupo guiado por el nuevo sistema de actuación y de iniciación grupales es capaz de invocar a Shambhala. El destino de los hombres y de las naciones está determinado por los valores que gobiernan sus decisiones. La crisis humana y mundial de hoy día es básicamente espiritual. Ella está probando el carácter y la intención de todos los hombres y mujeres. Esto permite la oportunidad de revalorizar los valores que captamos como una forma personal de conducta. El mundo del futuro depende de lo que cada uno de nosotros elija hacer hoy. Secuencias de triángulos por Alice Sam Bailey.